encuentra en nuestra mesa de trabajo el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, con quien hablaremos de la situación epidemiológica. Muy buenos días, ingeniero. Cuéntanos entonces un poco cómo han analizado la situación epidemiológica a escala nacional. ¿Hay nuevas resoluciones del COE? Bueno, muchísimas gracias, Andrea, la invitación, un saludo cariñoso para todo el país. Efectivamente, nosotros estamos reuniéndonos todos los días martes del COE Nacional. Hoy tenemos la plenaria a las 15 horas y estamos analizando semana tras semana. Y sin embargo, el dato que nos daba ayer el señor ministro de Salud, porque tuvimos una reunión con el comité empresarial por el tema de vacunación, es que hemos tenido 16.167 casos en esta semana. Quiere decir, respecto a la anterior que tuvimos 17.172, que ha sido la semana de mayor crecimiento de contagios, pero vemos que ya la curva más o menos está estabilizándose en ese número, lo cual nos alegra muchísimo, pero sobre todo tuvimos 11.506 atenciones. Quizás para nosotros tener un poquito el parámetro de comparación, la segunda semana de enero, cuando nos tocó tomar las últimas decisiones, quizás digamos necesarias, ¿no? Duras pero necesarias, y que el tiempo nos dio la razón. Estuvimos con 54.000 contagios y tuvimos 64.000 atenciones. Por lo tanto, si bien es cierto, estas cifras se han incrementado a lo que nosotros teníamos en abril, que a veces no llegábamos ni siquiera a 1.000 casos, llegábamos a 2.000 casos, alguna vez tuvimos 3.000 casos. Obviamente hay un incremento, pero no el que tuvimos la segunda semana de enero. Pero lo más importante, Andrea, es que las curvas, especialmente de capacidad hospitalaria y sobre todo de víctimas, se mantienen estables, ¿no? Si ven ustedes cómo mantiene esa estabilidad, no existe un crecimiento, no podemos decir que crece a la misma magnitud especialmente, mire, este es el de fallecidos. Entonces prácticamente es una curva absolutamente plana y estable. Es más, esta semana hemos tenido una reducción. La semana anterior tuvimos 12 lastimosamente fallecidos, ahora hemos tenido 7, lo cual nos alegra que bajen, porque son vidas humanas, que no es el objetivo. Pero lastimosamente las personas que fallecen son aquellas que no tienen el esquema completo de vacunación, o tiene comorbilidades, o tienen enfermedades agravantes que obviamente complican su salud. Y justamente nos damos cuenta que la vacuna es determinante, marca la diferencia. ¿Cómo se está o cómo se va a trabajar con la empresa privada para hacer este plan, este ambicioso también plan de vacunación que tiene prevista la meta de hasta septiembre? Así es, nosotros empezamos, recuerde usted, en Guayaquil generamos un comité interinstitucional del nivel ejecutivo, con aquellas instituciones que administran gran cantidad de personas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene 4.300.000 estudiantes y 180.000 alumnos, 180.000 funcionarios. El CNESI tiene 600.000 estudiantes, es decir, es un número bastante grande. La Policía Nacional, 51.000 funcionarios más sus familias. Mismo caso el tema del Ejército, el Ministerio del Ambiente con las juntas de riego, el Registro Civil atiende 10.000 personas diarias, al igual que la ANT. Entonces, a través de esas instituciones que tienen gran capacidad de administración de personas, empezamos el plan, digamos, interinstitucional de vacunación para, a través de brigadas móviles, llegar. Por ejemplo, el ECU 91 ya hemos vacunado nuestros funcionarios y sus familias. Entonces, ahora lo que hicimos es complementar al nivel público el nivel privado. Ayer tuvimos una reunión que agradezco públicamente al comité empresarial, a las cámaras de comercio, a las asociaciones de bancos, a las de automotrices, porque llegaron con esa predisposición de apoyarnos, con lo cual nosotros completamos este círculo, ¿no? Lo público y lo privado. Y la idea es, mire, hasta ahora tenemos con una dosis 14.468.000, que son el 87.40%, con 2 dosis el 83.88%, y con cobertura de refuerzo 1. ¿Cuál es nuestra meta? Vacunar a 10 millones de ecuatorianos. Tenemos 6.700.000. ¿Se va a pedir certificado de vacunación? ¿Van a cambiar los lineamientos para ingresar a locales comerciales o eventos públicos? A ver, el día de hoy vamos a tratar este tema en la plenaria del COE Nacional. Como siempre, Andrea, el pleno del COE está conformado por 13 ministros, incluido también el señor vicepresidente de la República, y en mi calidad de representante del presidente como presidente del COE. Por lo tanto, es una plenaria con votación nominal. Hoy presentará el informe del Ministerio de Salud Pública en algunos temas importantes, ¿no? Como por ejemplo también los test rápidos, que ha sido una preocupación de la ciudadanía, de poder llegar a una farmacia y quizás tener esa facilidad de adquirir un test y ver cómo está su salud. Se están haciendo todos los informes, el Ministerio de Salud presentará hoy esto y la plenaria tomará la decisión. Ingeniero, sobre el tema de la vacunación, algo me quedó muy pendiente.
falta un gran porcentaje todavía de personas con las dosis de refuerzo. Donde más vacunados hay son obviamente en las ciudades, en las provincias más grandes. ¿Cómo van a hacer ustedes para llegar a los sectores rurales o a provincias pequeñas donde la población no está yendo a vacunarse y eso no implica que no haya COVID ahí? Por supuesto, es decir, se va a hacer el mismo esquema que ya dio buen resultado en la primera y segunda dosis. Lo que pasó en esta dosis de refuerzo es que tuvimos dos complicaciones. La primera, que la ciudadanía se relajó y pensó que como a mí ya me dio el COVID y tengo las dos dosis, ya no me pasa nada, y eso es engañarse, porque puede darle el COVID y puede tener las complicaciones de una hospitalización. Por lo tanto, y también el tema de, vuelvo a repetir, de que la gente no tenía las facilidades, a lo mejor hoy las vamos a dar, por lo tanto se va a generar las brigadas móviles, además de las brigadas, de los puntos de vacunación que se van a ampliar, porque los municipios también nos van a dar ese apoyo, pues las brigadas irán hacia el territorio. Por eso le hablaba a usted del Ministerio del Ambiente que nos decía, nosotros tenemos las juntas de riego, que están en las zonas rurales, por lo tanto habrá que llegar allá. Hospitalización, justamente, ¿cuántas personas están hoy por hoy en las UCI y también en hospitalización normal, ¿no? Bueno, es muy bajo, ¿no? Todavía sigue siendo bajo las curvas, como yo le decía, de hospitalización, están entre el 17%, están entre el 30%, es decir, no tenemos las complicaciones que teníamos, por ejemplo, en enero, donde los hospitales estaban trabajando al límite, es decir, al 100% y a veces mayor de su capacidad. Por eso nos tocaba y les tocaba a los hospitales ampliar ciertas zonas para poder dar esa cobertura. Las zonas de triaje también estaban muy complicadas. Así que las situaciones ahora son absolutamente distintas, no por eso tenemos que descuidar obviamente las medidas de bioseguridad, ¿no? Ahora, ingeniero, hay las dosis, también habrá las facilidades, pero ¿cómo persuadir a la gente que no quiere vacunarse? Estuvimos este fin de semana en el campo, en la provincia del Napo, y ahí nos decían, ya tenemos 3 dosis, ¿por qué una cuarta y por qué una quinta dosis? ¿Para qué? Por eso mismo hay que empezar una campaña de comunicación. Ustedes vieron, ya se empezó una campaña de comunicación, y también ayer el sector privado nos decía, dennos esas cápsulas de comunicación para nosotros también a través de nuestras plataformas ponerlas, porque la ciudadanía necesita informarse, necesita saber que, mire, por ejemplo, este estudio técnico científico que hizo el Ministerio de Salud Pública de la eficacia de la vacunación, donde usted con una dosis de refuerzo tiene el 95% de protección de no ir a una UCI y de no fallecer. Eso la ciudadanía tiene que saberlo. Entonces, usted sabe que los anticuerpos obviamente terminan entre 4 y 5 meses, por lo tanto necesitamos estas dosis de refuerzos, e inclusive, como decía el ministro de Salud, tendremos en algún momento una vacuna estacionaria, es decir, que tendremos que vacunarnos una vez al año como la influenza, porque la COVID-19 vino para quedarse, y la mejor manera de convivir con el virus es vacunarnos. No existe otra evidencia científica que diga lo contrario, así que eso es importante, que la ciudadanía se informe y evitemos esos comentarios que no tienen sentido, ¿no? ¿Cuál es el grupo etario que ahora se ha contagiado más? ¿Y qué pasa también? Hemos también recibido pues a padres de familia que dicen que sus bebés se han contagiado de COVID-19 y evidentemente ellos aún no pueden tener digamos, el esquema de vacunación. ¿Cuál es el grupo etario? Mire, Andrea, justo ayer nos daba esta información, señor ministro, de 20 a 49 años. Es el porcentaje de mayor, digamos, de contagio. De ahí tenemos de 50 a 64 años, es el segundo grupo más fuerte, y también de más de 65 años. Pero también tenemos ya de 10 a 14 años un número importante en el tema de contagios. Sin embargo, vuelvo a insistir, si bien es cierto, hay un crecimiento en este número, no tenemos en la misma proporción la variación en curvas de hospitalización y de víctimas, que es lo que a nosotros nos interesa cuidar, ¿no? Porque en contagios hay médicos que señalan que en verdad no es un promedio de 2.000 a 3.000 contagios por día, sino que sería más. Lo que está sucediendo es que las personas no van a hacerse las pruebas PCR o las dentistas. Ese es otro tema que les hemos pedido al autor, y gracias por esa inquietud. El Ecuador tiene el número de pruebas suficientes. Es importante que la gente se haga las pruebas con esa finalidad de saber, especialmente si está con síntomas, de aislarse, si es que, y por eso se cambió también el lineamiento de aislamiento. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene síntomas ahora, automáticamente aíslese. Por lo tanto, el médico y el de salud ocupacional tiene que considerar su permiso
permiso médico desde ese momento. Si usted tiene que hacerse la prueba y el médico le dice hágase un día, 2 días o 3 días, si hace la prueba, da positivo, usted ahí empieza los 5 días de aislamiento. Y después de los 5 días de aislamiento, la obligatoriedad de los 5 días de mascarilla. Con eso, un aislamiento podría ser de hasta 8 días. El Ministerio tiene 120.000 pruebas de antígenos y 80.000 pruebas de PCR, por lo tanto existe la cantidad suficiente. Tenemos, ayer nos decía, 4.300.000 vacunas y más de 3 millones de vacunas que están para la adquisición, es decir, no tenemos, y ese país tiene que ser también, tiene que ser justo en este sentido, porque jamás al Ecuador le ha faltado vacunas, jamás al Ecuador le ha faltado pruebas, por lo tanto necesitamos que el país ponga el hombro, nos vacunemos y sobre todo todos estemos protegidos, y por eso hemos generado este plan de vacunación masivo con el sector público y el sector privado. Y justamente, ¿cómo se va a ejecutar el plan en conjunto con el sector privado? ¿Se pondrán puntos de vacunación en dónde? ¿En cines, centros comerciales? ¿Dónde? Bueno, nos ofrecieron dos alternativas que son importantes. La primera es la comunicación, es decir, poner todas las pantallas de disposición de los centros comerciales, de los cines para la información de la ciudadanía, pero también sus espacios, por ejemplo, utilizar aquellos, digamos, centros de salud que están ya avalados por el Ministerio de Salud para que sean puntos de vacunación, utilizar también las brigadas móviles para ir a vacunar hacia los lugares en donde se establezca. Hoy se hace ya esta ruta operativa entre los técnicos para que empiecen a decir, en tal día estarán en tal centro comercial, mañana irán a tal empresa, y la idea es que la gente de esas empresas lleven a sus familias. Por lo tanto, donde existan lugares masivos, pues llegar con la vacunación. Es el mismo formato que se hizo en la primera y segunda dosis. Lo importante es que la ciudadanía tenga la conciencia de que tiene que irse a vacunar y de que la mascarilla tiene que ser parte de su vestimenta y entender en dónde la tiene que utilizar. Y justamente sobre la mascarilla, yo quería preguntarle, ingeniero, la comunidad médica ha dicho que el Ecuador quizás se apresuró en quitar las mascarillas en espacios públicos, en espacios cerrados, dejarlo como algo facultativo. ¿Usted qué responde a eso? En lo absoluto, esto es con datos. Y mire, nosotros tomamos esa decisión el 28 de abril y la tomamos porque cumplíamos con todos los requisitos que da la OMS para poder hacerlo. Nunca una decisión del COE ha estado fuera de un informe técnico. Eso sí, el país ha sido testigo tanto cuando tomamos decisiones restrictivas como cuando teníamos que ir soltando estas mismas restricciones. Por lo tanto, el 28 de abril teníamos el 5% de positividad. Teníamos en una semana no llegábamos ni a 1.000 contagios. La capacidad hospitalaria estaba prácticamente en la más baja. Y cuando nosotros hacíamos los seguimientos semana tras semana, especialmente después de 15 días, que era, digamos, la fecha importante para evaluar esta medida, seguíamos con los mismos indicadores. Por lo tanto, 5 semanas nos mantuvimos ahí. Quiere decir que la medida no tuvo ningún efecto. Esta es una oleada que no solamente el Ecuador lo está atravesando, sino también muchas partes del mundo. Por lo tanto, lo importante es que las cifras nuestras de hospitalización y de víctimas no hayan alterado. Por lo tanto, las cifras sanitarias están aquí. Es decir, hay que seguirnos cuidando y entender que la pandemia continúa, no relajarnos y sobre todo vacunarnos. Eso es lo fundamental. Para finalizar, entonces, estaríamos pendientes de esta tarde de conocer si hay actualización para los lineamientos de entregar el certificado de vacunación, pero también porque podría haber venta libre de pruebas de antígenos. Hoy es una plenaria muy importante en el cual vamos a tomar decisiones sumamente, digamos, necesarias para el país, si es que la plenaria vuelve a asistir, así lo decide, y también recibiremos el informe del señor ministro de Trabajo a ver cómo fue el tema del teletrabajo en el sector ejecutivo, que también fue una decisión que le tomamos la semana anterior para, digamos, frenar esa velocidad de contagio, porque vimos que en muchas instituciones públicas estaban personas con, digamos, con casos positivos. Por lo tanto, se tomó esa decisión el nivel ejecutivo, que es la que podemos tomar como carácter mandatorio, y exhortamos al resto de instituciones que lo hagan por estos 15 días al menos, que esperemos que llegue a un pico, la curva se aplane y empecemos a bajar estas cifras, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias entonces por su presencia aquí en Noticias 7. Estábamos conversando con el presidente del COE Nacional. Nosotros vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, que al retornar le contamos sobre la fila que miles de pacientes realizaban el día de ayer en el hospital de IES y lo que las autoridades informaron al respecto. Ya volvemos.